Bueno, hola a todos, buenas tardes. De nuevo agradecida por el espacio. Mi nombre es Noelina Tera, soy residente de cirugía general en el Hospital Regional de Mar del Plata, Argentina, y hoy vamos a presentar un caso por el cual le pusimos el nombre del Ateneo Entrevero en el área chica, porque se trata de un caso de trauma en un espacio reducido. Es el caso de un paciente masculino de 26 años que ingresa al shock room por un trauma penetrante de tórax secundario a una herida de arma de fuego. Al examen físico se evidenciaba un único orificio a nivel escapular derecho y el paciente refiere que habían transcurrido 4 horas desde el trauma hasta su ingreso en el shock room. Lo recibimos a las 7 de la mañana, sin evidencia de sangrado externo, la vía aérea se encontraba permeable, pero advertimos que a nivel del cuello había un hematoma lateral derecho no pulsátil con enfisema subcutáneo. En el tórax también había enfisema subcutáneo derecho, tenía una entrada de aire disminuida de ese lado con una frecuencia respiratoria de 24 y 97% de saturación aire ambiente. También pudimos constatar un episodio de hemoptisis escasa. El paciente se encontraba hemodinámicamente anormal compensado con un índice de shock de 1, 15 en 15 de Glasgow, y a la exploración lo único que evidenciamos fue este orificio que les comenté antes del proyectil a nivel escapular derecho. Realizamos un IFAS que fue negativo en el abdomen, pero no fue concluyente a nivel del tórax debido al importante enfisema subcutáneo que presentaba el paciente. Así que ante estos datos iniciales, yo voy a empezar con mi primera pregunta, que sería, ¿qué conductas tomarían en principio? Reanimación, si es controlada o con 1000 ml de solución fisiológica, si le indicarían ya iniciar protocolo de transfusión masiva a este paciente, y también preguntarles si tomarían otras conductas como colocar un drenaje pleural, si harían una tomografía en caso de que sí, qué tipo, y si plantearían una intubación orotraqueal en este paciente en caso de sí, qué drogas. Excelente, Noeli. Bueno, quedan abiertas entonces una serie de preguntas para toda la sala. Quien guste participar. Acá en el chat, Néstor Fujimi, para un poquito que se me fue el chat, acá está. Reanimación, radiografía de tórax y posterior PAN, tomografía computada. Martín Ábalos, 500 centímetros de suelo fisiológico, avenamiento pleural derecho y tomografía computada. Te preguntan, Noeli, si tiene pulso en el miembro superior derecho. Tiene pulso. Tiene pulso. Gustavo Mantovani, drenaje pleural primero, y de ahí vamos al tomógrafo. Camilo, Sí, buenas tardes para todo, un gusto como siempre. De acuerdo, drenaje pleural derecho, reposición con poco suero fisiológico. Hay que hacer una placa o tratar de hacer una placa porque el proyectil puede estar en el cráneo, puede estar en cualquier lado, puede estar en el abdomen. ¿Tá? Y pienso que es un enfermo que tiene indicación de cirugía por su hemoptisis. Pero bueno, vamos a hacer primero una tomografía, ya que el enfermo tiene una estabilidad hemodinámica relativa, previo drenaje del emitórax. ¿Ah? gracias Camilo. ¿Alguna otra opinión? Y ya que estoy hoy, Bien, bien Eduardo, arriba. escúchame, sí, inicialmente, dentro de la atención inicial, a nadie se le niega ponerle una vía, empezar a pasarle líquidos, 500, está bien. La semiología parece que tiene un compromiso pleural, así que hay que ponerle un tubo, y ver qué viene primero, antes de taca, antes de todo, ver el débito de ese drenaje. No parecería que tenga una pérdida importante de sangre, ya que está hemodinámicamente con signos vitales no normales, pero tratando de estabilizarse solo. Y por ahora no lo intubaría. Perfecto. Gracias Eduardo. Pablo, Sí, exacto. La conducta esa bastante conservadora por ahora, con incluso con una hipotensión controlada, está perfecto. Lo único que
estaba pensando yo un poco la trayectoria de ese proyectil, porque el orificio de entrada es a nivel escapular derecho, ¿verdad? Pero sin embargo tiene un hematoma en el cuello, creí entender así, ¿no? Supraclavicular derecho también, ¿no? Este, es un hematoma en el cuello. Sí, efectivamente. ¿Bien? Pero, Sí, entonces Del mismo. da a pensar que es una lesión casi que del opérculo torácico, dada la combinación justamente del orificio de entrada con ese hematoma a nivel del cuello, lo cual complejiza bastante la situación. Ahí ya nos tenemos que poner a pensar no solo en la parte pleuropulmonar, sino hasta en la parte digestiva y vía aérea principal. La placa de tórax me parece bien, yo le extendería una placa de cuello también y después, obviamente, la tomografía que va a ser fundamental. Pero parece ser una herida como que fuera... Pablo, por momentos se te escucha como arrastrada la voz. No sé si tenés buena conexión ahí. Guillermo, No, solamente para recordar Identificar. algo Polo. No, solo para recordar algo que Noeli lo mencionó, pero que es importante considerar para que también lo tengan presente, es que tiene 4 horas de evolución. sí, bien importante eso, es bien importante. Bueno, parece haber acuerdo en drenaje pleural, Noeli, drenaje pleural. Luego valoración con imágenes. Podríamos comenzar con una radiografía simple y después llevarlo al tomógrafo. Este dato que acaba de remarcar Guillermo es bien importante, ¿verdad? Tenemos 4 horas de normalidad hemodinámica. Yo creo que hay que ser bien cauteloso no hay que reponer nada. O sea, está bien hacer una vía, tener una vena permeable, por así decirlo, pero creo que no es un paciente para empezar con reposiciones de volúmenes y volúmenes de cristaloides. Estamos en un trauma penetrante de torso, es decir, que reúne las condiciones óptimas para plantear un esquema incluso de hipotensión permisiva. Él no está hipotenso, no es el caso, pero incluso de hipotensión permisiva si así fuese necesario, es decir, minimizar los aportes de cristaloides. Y bueno, y evaluar, como dijo Eduardo, ¿no? Colocar el drenaje y, bueno, y ver qué viene. Eso creo que es lo más importante. Adelante. bien. Bueno, nosotros lo que hicimos fue reanimación controlada con 500 mililitros de solución fisiológica. Le solicitamos una gasometría arterial que vino sin ninguna particularidad y luego le solicitamos una tomografía de cerebro inicialmente sin contraste y con contraste posteriormente, al igual que en el cuello y en el tórax. Acá les reproduzco las imágenes de las tomografías. Después, si quieren, me van comentando qué les parece o qué signos positivos van encontrando. La idea de hacer la tomografía de cerebro sin contraste primero era para descartar la existencia de lesiones isquémicas secundarias a un probable trauma de vasos del cuello y posteriormente con contraste para evaluar la permeabilidad del polígono de Wills en caso de que tengamos una lesión de vasos importantes del cuello que nos obligue a ligarlo, ¿no? Pensando ya en este hematoma que el paciente presentaba a nivel cervical. No vi el proyectil. No se te escucha, Pablo. Ahí, ahí. No, no, el proyectil parece que sí, apareció ahí, en la En la placa. línea media, ¿no? Sí.
Sí, se ve claramente una imagen de ocupación del espacio aéreo, del espacio alveolar, que está en concordancia con el trayecto del proyectil a nivel pulmonar, que creo que es una laceración pulmonar por el proyectil y también con elementos contusivos, ¿verdad? Hay una ocupación del espacio alveolar. Eh, no me queda Se claro puede, si una fuga vascular a nivel de cuello, que me pareció ver en alguno de los cortes que pasaste, me pareció ver una fuga vascular en la región carotidia baja. Se ve, por supuesto, enfisema en los planos profundos, intermuscular, subcutáneo, pero me pareció ver una pérdida de la continuidad vascular y hay una fuga. Hay una fuga, ¿verdad? Nosotros hicimos también, ahora les voy a mostrar el corte de la reconstrucción 3D, Ujú. precisamente para descartar esto, para ver si se trataba de una fuga o si lo que veíamos eran partículas de esquirlas del proyectil. No impresionaba o no quedaba claro del todo con la tomografía, incluso con la reconstrucción. Bien. Guillermo, Sí, bueno, muchas veces ocurre en estos casos que uno hace el mejor esfuerzo para hacer el contraste en las fases arterial, venosa, pero la presencia de un proyectil que es de grueso calibre, con el artefacto que genera, impide que el estudio sea totalmente contundente. De pronto uno puede descartar que no haya una extravasación grosera o una trombosis completa, pero no se pueden descartar completamente unas lesiones que sean más leves. Sí, ahí se puede ver perfecto la trayectografía que hizo el proyectil. En principio, vía aérea no parece estar comprometida. La vía aérea principal, la tráquea ahí no aparece y pasó por el costado de todo el paquete vascular, entre medio, costado, por donde sea. Acá es una cuestión, si no se puede descartar con la imagen, que está muy buena hoy, que podemos hacer reconstrucción y todo, se podrá hacer evaluación o se podrá expectar o ir a explorar, según signos o síntomas que tengamos. Perdón, el proyectil lo ven por encima del hueco supraesternal, ¿verdad? En la línea media. Sí, el proyectil se veía en la línea media por encima de, sí, de la horquilla esternal. Ahora, ustedes, con estos hallazgos en la tomografía, ¿qué conductas tomarían? se imponía esa pregunta, ¿no, Noeli? Sí. Muy bien, los escucho. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos drenada? Disculpame, ¿tenemos drenada la pleura? No, no tiene colocado tubo de avenamiento pleural. Bueno, capaz que esa sería una de las cosas que se podría ir haciendo. Pablo, Yo prácticamente, ¿se escucha? sí, Yo prácticamente no haría nada. Realmente le dejaría el drenaje pleural derecho como lo tiene y tal vez algún estudio endoscópico, tanto de la vía aérea como de la digestiva, endoscópico alto, que nos permita descartar justamente lesiones de dichas estructuras. Y a nivel vascular me parece que un Doppler estaría bueno, de vasos de cuello y nada más. mirá qué interesante. Eh, en el chat hay quienes dicen angiografía, avenamiento pleural y angiografía. Gustavo Mantovani, lo exploraría, Gustavo. Cervicotomía previo drenaje. Sebastián, Sebastián Vélez, ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿cómo anda Seba? Bueno, por lo que dijo Noeli, el paciente está estable, entiendo, ¿no? Con un índice shock de 1, con pulsos periféricos y con un hematoma que no era expansivo. Entonces creo que si no nos queda claro la tomografía con la angiotac, pero nos quedan dudas, creo que optaría por una angiografía, porque la reconstrucción 3D es muy bonita, pero no nos sirve para hacer diagnóstico.
sería bueno seguir bien la tomografía con el contraste y de esa forma poder ver si hay algún tipo de lesión o fuga. Pero no es esa justo la reconstrucción, no la pone porque queda bien, ¿no? Nosotros nos pasa lo mismo. Y si no, optaría por una angiografía si hay algún problema o alguna duda que quede. No sé si el Doppler nos ayudaría mucho porque hay mucho enfisema subcutáneo. Entonces, si hay alguna duda razonable, creo que con la angio iría. Y yo los interpelo con una pregunta, sobre todo por aquí alguien, hay una postura de una eventual cervicotomía. En general, con el trauma penetrante de cuello, la indicación de cervicotomía en la urgencia surge de la presencia de signos duros, ¿verdad? Este, hematoma expansivo, sangrado, sangrado externo, obviamente, sangrado evidente, lesión de vía aérea, lesión de esófago, pero sobre todo desde el punto de vista semiológico, la presencia de signos duros. Este paciente en sí no tiene un hematoma expansivo, no tiene frémito, ¿verdad, Noeli? No, no tiene No hay frémito. soplos, no hay frémito. No. ¿Tiene cambios en la voz? No, no tiene cambios en la voz, sí el hematoma y enfisema subcutáneo. Bien. Entonces, ¿cuál sería la indicación de una cervicotomía? Me pregunto, ¿no? Porque ¿por qué no un estudio angiográfico para completar, sacarnos las dudas de la parte vascular y estudios endoscópicos, si tenemos dudas de un eventual compromiso visceral que no parece ser? Pero bueno, como la bala está en la línea media, se puede complementar con una fibrobroncoscopía. Pregunto, ¿qué opinan ustedes? Sí, y a ver, ¿está la placa o la parte inferior del tórax? Tenía, tiene mucho derrame, tiene mucho hemotórax. No, no, lo que veíamos en el tórax era solamente contusión. Ni siquiera tubo habría que ponerle, mira, te digo. No sé, Eduardo, en la ventana pulmonar, si no tiene un neumotórax importante no sé. A ver acá. No, ahí la pasaron, no tiene No, nada. No, no Tiene tiene. sí, ni, esta no es la tiene ventana ni pulmonar, hemotórax solo. y un pequeño hemotórax pequeño, si es que no tiene mucho abajo, y que después de 4 horas, te digo, Sí, si sí, sí. no, sangrado, ni siquiera tuvo, ¿eh? Guillermo, Sí, no, yo quería aprovechar la presencia de Gustavo Mantovani, que no sé si puede hablar Gustavo, ahí estaba escribiendo en el chat. Él trabaja en la provincia de Salta, y bueno, como ocurre muchas veces en el interior de nuestro país, no todos los lugares tienen los mismos recursos. No sé si Gustavo está disponible para hablar, que quería sí, comentar él ese puso tema. acá en el chat bien interesante, porque puso mi lugar de trabajo imposible. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Sí, la Gustavo. verdad que para nosotros prácticamente es imposible, inclusive un ataque con contraste. Hoy, hace más de varios meses no tenemos contraste endovenoso, o sea que las TAC son media, entre paréntesis, inútiles para el caso de un trauma abdominal, no para un trauma de tórax, pero perdemos muchas cosas. Pero yo en estos casos, ante un hematoma que todavía no es pulsátil, no son signos duros, pero yo creo que sí tomamos la conducta un poco más agresivos para poder, entre paréntesis, descartar lesiones, hacer una cervicotomía universal del lado derecho y explorar primero el paquete nervioso y segundo vía aérea y tubo digestivo, en ese orden. No nos queda otra, por lo menos nosotros. No, Estamos sí, a está doscientos claro, está sesenta claro. kilómetros de Salta capital. Cuanto menos No recursos podemos trasladar, tecnológicos tenés, más invasivo sos, eso está claro, sí. claro, no Ahora, tenemos, también no estarás tenemos de ninguna acuerdo, posibilidad de Gustavo, traslado. estarás de acuerdo, Gustavo, que el costo a pagar de ese enfoque, digo, yo puedo estar de acuerdo con el enfoque, pero estás de acuerdo que el costo a pagar es que vas a tener más o laparotomías o cervicotomías o toracotomías que se hubiesen evitado. Totalmente, una morbilidad muy importante en nuestro Claro, servicio, ¿sí? Lo tenemos, en realidad la tenemos. claro. Pablo, Sí, estaba pensando en la situación que cuenta Gustavo. Y hay algún tipo de lesión que puede llegar a pasar desapercibida a pesar de explorar el paciente, si no tenemos una angiografía,
que es la disección de la íntima frente a un arma, una lesión de arma de fuego de grueso calibre que por la onda expansiva haya generado ese tipo de lesión. Esa no pasa desapercibida, no se puede diagnosticar a través de una exploración extrínseca de los vasos, ¿no? El resto, bueno, creo que sería una exploración completa, pero estaba pensando en ese tipo de lesión justamente en este paciente que no tiene este, fuga de contraste, pero que sí puede tener, a pesar de eso, lesión de vasos de cuello. Sí, sin duda. A mí me resultó realmente muy interesante y los tengo que felicitar, Guillermo, que ustedes lo enfocaron, esto a pesar de ser un trauma penetrante, es un proyectil de arma de fuego, pero desde el punto de vista del razonamiento que ustedes hicieron por las posibles lesiones vasculares y sus consecuencias, lo enfocaron en cierta forma como lo que se llama la Blunt Cerebrovascular Injury, porque empezaron por cerebro buscando las eventuales repercusiones de una lesión isquémica por si tuviese justamente un desprendimiento intimal. Digo, si yo no entendí mal, creo que fue ese el enfoque que ustedes comenzaron, ¿verdad? Hacer un ataque sin contraste, luego un ataque con contraste de cerebro y después siguen bajando ya específicamente buscando lesiones a nivel vascular, arterial. Me pareció muy interesante el enfoque porque fueron extrapolando en definitiva a un trauma penetrante de cuello patrones lesionales bien típicos del trauma contuso, ¿verdad? Cervical con elongamiento arterial, etcétera, etcétera. Me pareció un enfoque bien interesante. Sí, sí, exacto. Por supuesto que a veces uno encuentra más hallazgos en el trauma cerrado que en el penetrante con respecto al estudio vascular en ese sentido. Siempre el trauma penetrante es más localizado, pero por sistemática se empezó de esa forma, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Noeli, contanos, ¿cómo siguió? Bueno, nosotros en la tomografía lo que logramos identificar es que el paciente tenía, además de enfisema subcutáneo y la contusión en la pulmonar derecha, también advertimos la presencia de un hematoma en la región lateral derecha que causaba un desplazamiento de la tráquea, ¿sí? Hacia contralateral. No vimos lesiones vasculares, tampoco lesiones cerebrales, así que ante estos hallazgos, nosotros lo que decidimos fue llevar al paciente a quirófano para la intubación orotraqueal por un anestesiólogo y realizarlo mediante videolaringoscopía, que a su vez nos permitiría descartar una lesión de tráquea, ¿sí? Lo hicimos en quirófano porque no había ninguna urgencia, una premura de intubar al paciente en la sala de emergencias por las horas de evolución que había tenido el trauma, pero sí nos parecía conveniente, ante la presencia de este hematoma que desplazaba la vía aérea, intubar, proteger la vía aérea y a su vez descartar una lesión traqueal. También, teniendo el paciente en quirófano, intubado, colocamos el tubo de avenamiento pleural. Acá tengo un video de la videolaringoscopía en la cual no se observó ningún tipo de sangrado ni lesión traqueal y por el drenaje pleural vinieron 500 mililitros de sangre oscura. Bueno, una vez Guillermo, que... Sí. discúlpame, Noeli, a ver, Guillermo. Sí, no, quería hacer un comentario volviendo al video anterior, Noeli. Esto, bueno, un procedimiento que cuando uno considera que puede haber una vía difícil, algún tipo de dificultad y también diagnóstico, y más en este caso que no viene emergencia, preferimos que lo haga el anestesiólogo. Y habitualmente lo que se hace, bueno, se puede disponer, en realidad el anestesiólogo es el que dispone del video laringoscopio, introduce primero la bujía elástica del filete de Deichmann y después lo utiliza como tutor para introducir el tubo y ahí se ve cómo un ayudante está haciendo la maniobra Burke sobre la compresión laringea para posicionar mejor la laringe. Esto, por supuesto, cuando hay un hematoma, una fractura maxilofacial, un traumatismo cerrado que suele ser de mayor gravedad que el penetrante, es algo realmente muy valioso que este tipo de intubación la haga el anestesiólogo. De hecho, en algunas oportunidades nos ha pasado, sobre todo con esos pacientes con trauma cerrado, fracturas maxilofaciales, que lo llamamos al anestesiólogo para que haga esta intubación con el video en la sala de emergencias, cuando de pronto apremia, hay un compromiso de la vía aérea porque hay sangre en la zona y es una vía aérea difícil. Excelente, excelente. Pablo, No, me viene una pregunta después de justamente haber intubado al paciente con este hematoma. Si realmente lo estubaron o quedó ventilado en forma preventiva.
esperando justamente la evolución del mismo. Y no, en ese momento se optó por hacer una intubación al mismo tiempo que el estudio diagnóstico a cargo del anestesiólogo quedó intubado, por lo menos hasta completar los estudios en forma preventiva, por ese desplazamiento que habíamos visto de la tráquea. Si bien habían pasado 4 horas, estábamos como en un gris de si intubarlo o no intubarlo, preferimos intubarlo para asegurar la vía aérea con motivo de este estudio, hasta que después se completaran otros estudios más y ya descartar todo tipo de lesiones que pudiéramos sospechar. ¿Quedó ventilado hasta el otro día entonces? En principio, por ahora, va a quedar ventilado. La idea en las primeras horas era hasta completar los estudios que descartaran lesiones que fueran quirúrgicas. Ese fue el manejo inicial. Perfecto. Eduardo, Sí, yo no estoy muy del todo de acuerdo. Primero, yo me lo dije antes, me parece que la trayectografía da evidencia de que no pasó ni por la vía aérea ni por la vía aérea ni por la vía digestiva. Se ve perfecto, es bien del lado derecho, está por fuera de todo. Lo único que hay que descartar es lo vascular y más por el hematoma. No tiene la hemoptisis esa que tuvo es por lo del pulmón y nada más, y me parece que no tiene ninguna. Y intubarlo al paciente después de 4 horas, como dijo Guillermo, que hizo hincapié en las 4 horas, el hematoma no se expandió demasiado, está controlado y no iba a comprometer la vía aérea. No me parece que era para dejarlo intubado. bien. Bueno, Noeli nos va a contar cómo sigue esto. Mm. Bueno, nosotros, bueno, de vuelta al showroom con el paciente y acá solicitamos el resto de los estudios que nos permitirían completar el protocolo del manejo de las heridas transmediastinales, ¿sí? Solicitamos la realización de una esofagoscopía y una arteriografía. En la esofagoscopía no se vio ninguna lesión ni de faringe ni de esófago. Acá también les muestro un poco el video de la realización del estudio en la sala de showroom. Pero Fernando, ¿qué es su comentario que están viendo ahí? Cómo en el monitor se ve 50, 52 de frecuencia cardíaca. Eso era algo que en ese momento lo vimos, nos llamó la atención y no lo podíamos explicar si no fuera por algún factor previo del paciente. El paciente era muy delgado, no sé si tendrá que ver con su hábito constitucional, asténico. Tampoco había una lesión, por supuesto, no tenía un trayecto por la columna, quisiera pensar en una lesión medular y que eso pudiese explicar una cuestión neurogénica. No nos explicamos en ese momento por qué el paciente persistía con esa frecuencia cardíaca que en ningún momento parecía superar los 60. Eso lo comento así a la pasada por lo que se está viendo ahí en el monitor. Y ese hematoma que justamente está vertebral, tan en vinculación con la cadena simpática, con el vago, podría pensar que puede estar incidiendo en la determinación, en la génesis de esta frecuencia cardíaca. No pensando en una lesión medular, no pensando en una sección medular, sino más bien periférico, en la neurona que viene después, la postganglionar. Y bueno, capaz que uno podría pensar que está por ahí el origen de esta bradicardia, ¿no? Eh, Hoy cuando comentaba Noeli y tú hablaste del videolaringoscopio, realmente es un instrumento maravilloso. Nosotros pudimos conseguir para el Departamento de Emergencia de Clínicas hace unos años porque justamente ahí se daba la coincidencia o la conjunción de residentes en formación con pacientes que llegan de la calle con vías aéreas inesperadamente difíciles. Entonces, nosotros pensamos que el videolaringoscopio podía ser de gran utilidad y lo fue. Lo fue porque se reciben traumatizados, se recibe frecuentemente traumatismos con potencial lesión de columna cervical, donde no se puede extender el cuello. Y precisamente en ese tipo de pacientes es de utilidad. Basta una apertura bucal de 18 milímetros para poder manejar el video laringo y intubar exitosamente. O sea que realmente se disminuye muchísimo la manipulación de columna cervical y es una herramienta de utilidad. Sí, Guillermo. No, perdón, y justamente a propósito de lo que estabas mencionando de una apertura bucal reducida en el escenario del trismo, otra circunstancia no infrecuente en la que uno realmente ve la utilidad que tiene trabajando con anestesiólogos son esos pacientes que uno tiene que operarlos
por una colección en el cuello, en el piso de la boca, que son circunstancias, este tipo de infecciones También, cervicales que provocan trismo y que siempre está la amenaza de una vía aérea difícil, uno tal tiene todo cual, listo, tal siempre cual. uno está todo listo al lado del anestesiólogo por si tiene que hacer la traqueostomía, pero bueno, gracias a esto de pronto, muchas veces y con menor morbilidad para el paciente se puede lograr la intubación segura. Sin dudas, sin dudas. Bien. Eh, una pregunta, porque en un momento tú lo mencionaste, Noeli, hablaron del protocolo de heridas transficientes de mediastino. Ahora, a mí no me queda claro que esta sea una herida transficiente de mediastino. Me da la impresión de que, eso fue otra cosa que me quedó en el tintero cuando se empezó el análisis del paciente. Yo lo encararía como una herida por proyectil de arma de fuego que no pasa la línea media. O sea, me parece como que el patrón lesional del enfermo todo es homolateral al sitio del proyectil. Entra escapular derecho, tenemos un hematoma cervical derecho. No sé, ¿ustedes lo enfocaron como una herida transficiente de mediastino? Sí, en principio es cierto lo que decís, Fernando, nos quedaban dudas con respecto al trayecto, que aparte es un trayecto alto, no es como esa herida de arma de fuego que pasa por el centro del mediastino donde no hay duda, o cuando la bala queda alojada en el mediastino, que tampoco hay duda de la presencia del mediastino. Y esta era realmente una lesión, como bien decías, que es más del lado derecho y bien alta en el opérculo, pero a fines de que de pronto no dejáramos lesiones desapercibidas, más que nada por una cuestión así logística, Bien, se lo bien, estudió como una herida transmediastinal, aunque no lo fuera estrictamente. bien, bien, bien. Gracias. Adelante, Noeli. Bueno, eh, además de la esofagoscopía, hicimos la arteriografía para completar este protocolo. Y acá, que era el estudio que nos faltaba y uno de los más relevantes, ¿no? Por los hallazgos tomográficos, podemos ver que la arteriografía descarta la presencia de lesión vascular, pero la llamativa imagen de lo cercano que quedó el proyectil respecto a las importantes estructuras vasculares, ¿no? Que tenemos ahí en la región cervical. Yo no sé, en el plano, claro, uno la ve ahí, está como superpuesta, pero no sé a qué distancia está el proyectil si lo miráramos desde otro ángulo. ¿Está en contacto con la arteria? Estaba desde otro ángulo, pasa que el video que tenemos pudimos recabar solamente este, pero estaba muy cerca, menos de medio centímetro de la arteria. Bien, porque esa sí podría ser una indicación de exploración y de abordaje, ¿verdad? Si es un proyectil en contacto con una arteria que está Claro, no pulsátil. estaba directamente en contacto, pero estaba muy cerca. Bien, Bueno, entonces ya teniendo descartado todos los hallazgos con estos estudios, el paciente es monitoreado en el showroom, permanece bajo asistencia respiratoria mecánica durante 24 horas sin cambios clínicos. Se extuba al día siguiente con buena evolución, excepto porque el paciente intercurre con un síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿sí? Que se caracteriza por miosis, anhidrosis y tosis palpebral de un lado de la cara, y esto es debido a una interrupción de la vía nerviosa oculosimpática, que era precisamente lo que hablábamos de por exacto. qué también se relacionaba con la hipotensión sin tener una lesión medular. El Bien, Fer. paciente el paciente egresa al cuarto día después de del retiro del tubo de avenamiento pleural. Ahora, a manera de discusión, evaluar el tratamiento no operatorio de los pacientes con heridas de arma de fuego transfixiantes del opérculo torácico, ¿no? ¿Cuándo, a quién y cómo indicarlo? Perdón, ¿cuánto le dejaron el tubo? Perdón, 3 días. ¿Por qué No, tanto? no, ¿el tubo orotraqueal, Eduardo, o el No, no, pleural? no. El pleural. Ah, No, bien. porque estuvo 24 horas bajo intubación orotraqueal, así que ese día no se retiró. 48 horas posterior a ser extubado se retiró el tubo. ¿Por qué tanto? Habitualmente esperamos entre 24 o 48 horas para retirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, Sí, a veces No, son. realmente la ¿Por qué? semiología del ¿Por tubo qué? estaba como para retirar. ¿Por qué siguen cosas arcaicas? Sí. ¿Eh? Sí, sí, es cierto, Eduardo. Cada caso debería ser individualizado en base a la semiología del tubo, a la semiología clínica.
y muchas veces pasa así que, igual que algún Eh, drenaje abdominal, a veces está... Recuerda que los drenajes se retiran cuando no funcionan más. Acá, además, acá no hay que esperar a que haga ningún tipo de, como un neumotórax común, que tampoco lo estamos haciendo más, de que haya algún tipo de pleurodesis mecánica por el tubo ni nada. Así que Sí. si no anda, no anda y se saca a las 12 horas, 8 horas, 1 hora, medio minuto. Yo tenía un profesor, Eduardo, que era cirujano de tórax, que me decía, es cuando vayas a sacar un drenaje pleural, lo vas a sacar ahora, te tomaste la decisión, bueno, sacalo mañana. Bueno, también hay otros que siguen haciendo, lo vi hace poco, el clampeo previo a sacarlo para ver qué pasa. Claro, claro. Como la sonda vesical, por si te dan ganas de hacer, por, ganas de orinar. Claro, sí. Bien. Adelante, Noeli. Bueno, les quería contar que en nuestro hospital, en el año 2010, se realizó un trabajo donde analizaron a los pacientes con traumatismos transmediastinales por arma de fuego. El trabajo estuvo dirigido por el doctor Barilaro, junto a otros médicos de staff. Y antes de empezar a hablar de los resultados de este trabajo y de los pacientes que se analizaron, me gustaría definir inicialmente lo que sería un traumatismo transmediastinal por herida de arma de fuego. Este viene siendo cuando las heridas por arma de fuego producen lesiones penetrantes torácicas secundarios al proyectil con una entrada en un hemitórax y alguna de las siguientes circunstancias: orificio de salida en el hemitórax contralateral, proyectil alojado en el mediastino o proyectil alojado en el hemitórax contralateral. Ha existido poca controversia en los casos en los que los pacientes con trauma transmediastinal por herida de arma de fuego se encuentran hemodinámicamente descompensados, porque habitualmente estos pacientes presentan lesiones cardíacas o de grandes vasos y requieren una toracotomía de urgencia, bien sea en la sala de emergencias o ser transferidos a quirófano para hacer una toracotomía exploradora inmediata, ¿no? A diferencia de aquellos pacientes que que están compensados hemodinámicamente. Y en estos ha surgido un debate con respecto a los métodos de diagnóstico y el tipo de tratamiento definitivo, dado que estos pacientes pueden tener lesiones vasculares, esofágicas, traqueobronquiales. Inicialmente, el protocolo de estudio de ellos era realizar una arteriografía, esofagografía, esofagoscopía, broncoscopía y ventana pericárdica. Sin embargo, con el pasar del tiempo, varios autores demostraron que la tomografía computarizada con contraste puede evidenciar el trayecto del proyectil a través del mediastino, y esto es un hecho que contribuyó a modificar este algoritmo de estudio de los pacientes con trauma transmediastinal por heridas de arma de fuego. Hoy en día la tomografía es el estudio de elección en los pacientes compensados. El desafío es en los pacientes que no se encuentran con compensación hemodinámica y en los cuales tenemos que preguntarnos a quiénes indicarles la cirugía exploratoria inmediata y a quiénes los estudios complementarios, que nos permitan, si detectamos una lesión específica con estos estudios, plantear una terapéutica operatoria dirigida o inclusive en donde la tomografía nos haga pensar que es negativa, un tratamiento no operatorio. En este estudio se analizaron 29 pacientes con trauma transfixiante de mediastino por herida de arma de fuego, en los cuales 20 requirieron una cirugía y el 33% de la serie, que está representada por 9 pacientes, un tratamiento no operatorio. Todos los pacientes fueron hombres y la edad promedio era de 30 años. Acá el manejo que tuvieron estos pacientes se realizó mediante dos etapas, que fueron los algoritmos utilizados. La primera etapa, que es una que se hizo en sala de emergencias en los pacientes que se encontraban con normalidad hemodinámica. En estas lo que se evaluaba era el estado clínico del paciente, los hallazgos de radiografía de tórax, de ecografía y la cantidad de débito que venía por el drenaje pleural. Y la segunda etapa se realizó en los pacientes que se encontraban fuera de la sala de emergencia, pero que se encontraban de inicio hemodinámicamente normales, con ecografía negativa, con un drenaje pleural menor a 1000 mililitros.
Se realizó la tomografía y dependiendo de los hallazgos, si era positiva o dudosa, se podía completar con los estudios que antes les comenté: esofagografía, fibrobroncoscopía, arteriografía o esofagoscopía. La tomografía con contraste nos permite detectar tanto positivos o dudosos como negativos. Los positivos o dudosos son aquellos que tienen una trayectoria cercana al órgano mediastínico, que se acompañan de contusión pulmonar, de enfisema o de burbujas de aire a nivel del mediastino, también de hematomas o extravasación de contraste. Y los negativos son aquellos que tienen una trayectoria alejada de los órganos mediastínicos y que no hay ni enfisema, ni hematomas, ni extravasación de contraste. En caso de tener una tomografía con un positivo o dudoso, debemos orientar los estudios que nos permitan detectar estas lesiones específicas según los hallazgos, tanto en la tomografía como en la clínica. En la tomografía, si encontramos un hematoma próximo a los grandes vasos, la indicación es la arteriografía. Mientras que si encontramos una extravasación de contraste, el paciente tendría que ir directamente a quirófano de urgencia, ¿no? Si la trayectoria del proyectil perdón, es próxima al esófago o hay enfisema o fuga de contraste en el mediastino, hay que hacer una esofagografía o esofagoscopía. Y si la trayectoria está próxima a la tráquea, se acompaña de enfisema mediastínico o aerorragia persistente a través del avenamiento pleural, una endoscopía de la vía aérea. Ante la detección de una lesión orgánica específica, pues podremos llevar al paciente a quirófano para un tratamiento dirigido. En este trabajo, las complicaciones con el tratamiento no operatorio fueron del 10%, representada por un paciente que presentó empiema por hemotoras retenido con una toracotomía diferida. La mortalidad fue el del 0%. Los pacientes en este estudio presentaron un rango muy amplio de manifestaciones clínicas y de pronóstico evolutivo. Todos los pacientes descompensados requirieron toracotomía amplia en el ingreso con una elevada mortalidad. En cambio, 2/3 de los pacientes compensados pudieron recibir tratamiento no operatorio sin lesiones desapercibidas ni mortalidad. Así que lo que se concluyó con este trabajo realizado en nuestra institución fue que el tratamiento no operatorio en casos seleccionados es seguro y efectivo, con bajo porcentaje de fracasos. La aplicación del tratamiento no operatorio, sin embargo, requiere de que dispongamos de tomografía y de la realización de todo tipo de estudios complementarios para la evaluación orgánica específica. De esta manera, bueno, cerramos la discusión del caso. Si tienen algún otro comentario o dudas. Excelente, Noeli. Eduardo. Sí, excelente. Esto lo había descrito Asensio y Britt hace casi 25 años. Cuando estuvimos en Los Ángeles, había descrito este algoritmo donde lo hacía en los pacientes con la tomografía. Lo que yo agregaría, y que lo vimos también, hicimos el trabajo con Gómez y Greenspan, que fue de videotoracoscopía en trauma. En los lugares donde no hay TAC, generalmente hoy hay en todos lados un equipo de videoendoscopía. Y en estos pacientes que están hemodinámicamente normales, que tienen el transfixiante, para poder ver y si tengo algún signo en la radiografía, algún enfisema mediastinal, se podría agregar la video como algo menos invasivo que una gran toracotomía para ir a ver esas estructuras mediastinales. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Guillermo, adelante. No, bueno, muchas gracias por los comentarios. Quería aprovechar la presencia de Eduardo, que tiene amplia experiencia en la videotoracoscopía, y preguntarle con respecto a su experiencia de ir a retirar esos proyectiles que cuando se hace el estudio de estos pacientes, por suerte se descarta una lesión de esófago, de grandes vasos, de bronquios, pero el proyectil queda ubicado muy cerca de grandes vasos. ¿Cuál es tu pensamiento, Eduardo, con respecto a la conducta a tomar con esos proyectiles, sacarlos, no, cuándo, y el rol de la videotoracoscopía para este tipo de extracciones? Sí, eso lo decía Cacho Gómez, decía la diabrosis, siempre lo cargamos por esa palabra, por diabrosis, que tenía, que era una de las cosas que él decía. No sé si, bueno, no lo van a recordar, pero él fue el defensor de la toracotomía en los hemotoras grado 2 por mucho tiempo y que hablaba de esto, de que podía haber lesiones. Claro, en esa época no había otros estudios, no había ni tomografía, ni video, ni nada.
Hoy me parece que en esos se podría plantear de vuelta la video, en los que son más bajos para ver el diafragma también. Y es como todo, dice, el que tiene experiencia o hacerse la experiencia, vos podés trabajar más cómodo con video que con abierta, que eso no te lo puedo decir. Sé que hemos sacado proyectiles o elementos penetrantes a nivel mediastinal en pacientes hemodinámicamente normales y que no pasó nada. Daniel Staltari tiene varios de esos que lo hemos también cargado de cosas y que nadie lo hubiese hecho, pero él lo hace. Y hay varios elementos penetrantes que sacó de mediastino y se puede hacer. Todo va a depender de la práctica. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios, no me queda más que felicitarlos. Sebastián Vélez, adelante. No, más que un comentario es preguntarle a Eduardo, bueno, y a Guille, ¿en qué caso iríamos a sacar estos proyectiles? A mí me parece que más que nada cuando tenemos, si bien no tiene una lesión o una sección arterial, pensar en que si tenemos una lesión mínima con una lesión intimal o alguna alteración en el Doppler, o cuando vemos que el proyectil empieza a latir, creo que esos son los casos que tenemos que ir más prontamente ir a sacarlos, ¿no? Que tiene más riesgo inmediato de que haga una escara y lesión, porque seguramente tiene algún tipo de lesión en la primera instancia, ¿no? Así que esa era la pregunta, ¿qué opinaban al respecto? Sí, totalmente. Yo tuve un paciente que estaba apoyado sobre la cama. El paciente tenía cirugía previa por otras heridas de arma de fuego en el semitórax y nos llamaba muchísimo la atención que estaba pegado y lo fuimos a operar. Lo operamos, el paciente no hizo ni neumotórax ni nada porque tenía muchas adherencias pleuroparietales. Y cuando llegamos al lugar del proyectil, él estaba taponando la cava. Estaba como tapón en la cava. Y es cierto, no dio ni neumotórax ni hemotórax, pero estaba al lado del vaso. Y ese, si lo hubiésemos dejado, hubiese sido en algún momento algo catastrófico. Sin duda. Bueno, felicitaciones al grupo, Guillermo. Muchísimas gracias por compartir este caso, realmente muy, pero muy interesante. Noeli, muchas gracias por presentarlo y presentarlo tan lindo. Y gracias a todos por todos los aportes que han hecho en el Ateneo. Así que bueno, los invito a reunirnos el martes próximo, que va a presentar la gente de Salto, un caso bien interesante. Que pasen muy bien. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Chau, chau. Abrazo, amigos. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao.